Hoy estamos con Felipe Otondo, eh, artista sonoro, ingeniero acústico, ha estudiado acústica en Chile. Él nos habla hoy desde Valdivia, en el sur de Chile, donde precisamente está radicado un proyecto importantísimo del que vamos a hablar y que nos va a ocupar bastante de nuestro tiempo. Felipe Otondo se trasladó a Dinamarca para realizar estudios de posgrado en percepción sonora en la Universidad de Aalborg, centrándose precisamente en el sonido espacial y la percepción tímbrica. También estudió composición en la Academia Carl Nielsen y durante varios años ha trabajado como investigador en la unidad de tecnología acústica de la Universidad Técnica Danesa, contribuyendo en proyectos sobre características direccionales de los instrumentos musicales. Ha también colaborado con el equipo acústica musical del IRCAM de París. En fin, son numerosas las referencias que podríamos dar de Felipe Otondo, tanto en América, en Europa y en Asia también, en composiciones, en donde has presentado eventos suyos, conciertos, obras, etcétera. Y también ha recibido, naturalmente, premios importantes de composición, como por ejemplo en Città di Udine en 2008, el Premio Internacional Quartz de Radio France en 2012, o el concurso Música Nova de Praga en 2013, o el Città di Udine en 2016 en Italia. En fin, son numerosos también pues los trabajos que ha realizado en diversas plataformas y espacios y foros de creación dentro de su campo, que es el que ahora nos ocupa, y actualmente es profesor titular de la Universidad Austral de Chile, donde lidera el proyecto de investigación SoundLabs. Y precisamente, Felipe, buenas tardes, buenos días, no sé cómo decirlo, porque tenemos una diferencia horaria de 4 horas. En principio, de SoundLabs, de lo que quisiera que hablásemos. Esta es vuestra página de SoundLabs. Bueno, cuéntanos sobre ese proyecto. Claro, bueno, muchas gracias, José, por la invitación. Un agrado estar contigo y felicitaciones por este proyecto y todos tus otros proyectos que yo seguí en Radio y Televisión Española hace ya muchos años, cuando nos conocimos. Sí. El proyecto, bueno, tiene que ver con el paisaje sonoro, que es algo que yo he venido estudiando hace algún tiempo, primero desde una perspectiva más creativa, haciendo registros de grabaciones de campo en distintos contextos para obras musicales. Y después, cuando volví a Chile hace ya 11 años, pensé que podía ser interesante tratar de incorporar la idea de hacer registros en distintos contextos, principalmente naturales, silvestres, y nos concentramos en los humedales. Y las fotos que se ven en la pantalla básicamente muestran la geografía de esta zona de Chile, que es una geografía bastante diversa y también accidentada porque tiene muchos humedales y ríos. Entonces la idea fue tratar de explorar estos espacios de los humedales a través de grabaciones de paisaje sonoro, como vemos en pantalla, grabaciones que se hicieron en distintos tipos de entornos naturales y registrados durante largos periodos de tiempo. Entonces grabamos un año, cada día, cada hora, durante un año, y después en varios humedales, y después esos registros se utilizaron para proyectos artísticos y también para proyectos vinculados con temas más científicos de monitoreo acústico. Sí, estamos viendo precisamente uno de esos trabajos artísticos que es una especie de pieza o escultura sonora y visual, sí. Así es, con mi ex colega André Ravelo Mestre, que es quien aparece en pantalla. Vamos a conversar, si quieres te cuento un poco de eso. ¿O Sí, sí. que... Sí, por favor, sí. Bueno, entonces lo que vemos en pantalla es justamente esa instalación, que fue un proyecto que lo hizo principalmente, fue liderado por André, y lo que se tomaba en ese caso eran los registros de paisaje sonoro y se procesaban como a dos niveles, un nivel a nivel, digamos, de análisis y sonificación. Se tomaban las señales complejas acústicas, se analizaban y eso después se utilizaba para osciladores piezoeléctricos que básicamente generan vibraciones en distintos tipos de superficies de esta escultura sonora. Y eso hacía que estas piscinas que se ven ahí vibrara la parte inferior y se generaran, digamos, movimientos de aguas. La parte superior también vibraba. Entonces se hacía un análisis de frecuencia
y se tomaban ciertas frecuencias y a partir de eso se generaban oscilaciones con tonos puros. Uno podría decir que de alguna forma se destilaban o se tomaban ciertos elementos de la grabación para excitar distintos componentes de esta escultura. Paralelamente a eso se generaba un arreglo en 8 canales donde ya las grabaciones se reproducían con una técnica de espacialización. Entonces era esa combinación entre el sonido de la escultura sonora con todos estos tipos de metales y madera resonando y este entorno acústico con espacialización ya más característico de la música electroacústica o instalaciones sonoras multicanal que se conocen, digamos, y se realizan en el contexto del arte sonoro. Pues si te parece, después de tu explicación, vamos a pasar a dejar a quienes nos están viendo y escuchando con un vídeo que vosotros precisamente, André y tú grabasteis en tiempos desde la Universidad Austral para explicar un poco también, quizás de otro punto de vista, esto que tú me has explicado ahora. The Soundlabs project started with this strange question. What would it be like to stand in these wetlands as they disappear and listen to them continuously for every hour of every day? When something like an ecosystem disappears, there are devastating material costs. You have loss of biodiversity, loss of material resources, and loss of its life-sustaining functions. There are as well less tangible consequences. We also lose how those things existed in sounds and how they participated in our sonosphere. Soundlabs is a project that brings together sound artists, acoustic engineers, biologists, and computer scientists with the aim of studying, preserving, and sharing wetland soundscapes. Across the world, wetlands are a key source of biodiversity. They play a significant role in the supply of fresh water and the survival of different species of plants and animals. Over the past decades, citizens and community-based organizations have become increasingly concerned about the environmental impact of human intervention over these natural habitats. Soundlabs adds an acoustic dimension to existing efforts to raise awareness towards wetland conservation. The project does so by carrying out large-scale documentation in an unprecedented scale, capturing the soundscape of various urban wetlands surrounding the city of Valdivia, Chile. This documentation became the basis of Soundlabs, an application capable of identifying the most significant acoustic events in a long recording, producing a condensed listening experience of wetland soundscapes. So, what would it be like to stand in the middle of a wetland and to listen to everything in it? Well, a Queda do Céu is one answer to that. The work is an installation made of kinetic sculptures inside an immersive Soundlabs, wherein the whole days and even the changing of seasons can be heard within the hour. It brings together both the material aesthetics of the Valdivian wetlands and its intangible dimension. Its sounds, its haunting vastness reflecting the morning and the evening light. The whole installation is animated by vibrations, traversed by the soundscape that surrounds it. Well, hopefully our work affords its viewers a less human perspective on the natural world and more reasons to preserve it. Ahora, después de escucharos a ti y a André Mestre en esas explicaciones que complementaban las que nos hacías
Al principio, Felipe Otondo, vamos a entrar en un trabajo, en un proyecto que se deriva o que está relacionado con este Sound Labs del que estamos hablando. Y son pues esos sonidos de los humedales, Sounds of the Wetlands, que vienen aquí en un registro discográfico, en donde, bueno, pues puedes explicarnos un poco de eso, porque tú eres uno de los productores de este proyecto internacional, y quizás sería, antes de pasar a escuchar un par de cortes, que nos hables un poco de todo este asunto, ¿no? Claro, bueno, al tener este registro fantástico de grabaciones de un año, periódicas, lo que hicimos fue invitar a distintos artistas que trabajaran con los registros. Hicimos un primer llamado y se realizó un primer disco que se llamó Sound Labs, como el proyecto, y este fue un segundo llamado que hicimos en colaboración con la Universidad de las Artes de Londres, con Adam Stanovich. Uh-huh. Entonces se involucró a los estudiantes y a los profesores. Entonces distintos académicos de la Universidad de las Artes de Londres y de la Universidad Austral colaboraron y generaron estas piezas, donde el factor común fue la utilización de estos registros de paisaje sonoro. Y eso es un poco lo que está ahí. Son distintas obras hechas con un enfoque artístico, estético totalmente libre, utilizando las grabaciones de humedales y de distintos tipos de bosques también de acá, la región de los ríos. Pues si te parece, vamos a escuchar dos. La primera de estas dos son piezas breves, es Venus en Valdivia, de nuevo la referencia a la ciudad, a la región en la cual vosotros estáis haciendo ese trabajo desde la Universidad Austral, y es Diego Benalcázar el autor de esta obra, un autor que por cierto no es chileno, no recuerdo ahora de qué nacionalidad. Ecuatoriano, me parece. Ecuatoriano, creo, sí. Vamos a escuchar un poquito de esto. Es un trabajo enormemente sugestivo en cuanto a sonidos, sonoridades, una composición realmente a partir de sonidos naturales, pero también no hay sonidos electrónicos, no hay sonidos, digamos, de laboratorio, de música electrónica, pero sí hay sonidos que vienen de instrumentos, ¿no es así? Entiendo que sí, entiendo que hay sonidos que están, levemente procesados, pero principalmente manteniendo esa característica orgánica de los sonidos originales, que en ese caso Sí. creo que son la mayoría de aves. Pues creo que sea el momento de que nos presentes vuestra On-Call Mix. ¿De qué se trata? Se trata de una obra realizada en la costa de Valdivia, en la selva valdiviana, que es el tipo de vegetación de bosque que hay en esta zona. Nosotros estamos alrededor de 20 kilómetros del mar acá. Entonces es un tipo de vegetación bien particular. Y
nosotros hicimos registros de noche, ¿m? Y al amanecer. Entonces tomamos varios tipos de registros y esos registros lo hicimos hace muchos años y básicamente hicimos un trabajo con eso y ahora remezclamos y reutilizamos las grabaciones de ese momento. La obra está hecha de manera bien orgánica, no hay procesamiento casi. Es solo un montaje sonoro con distintos tipos de sonidos de sonidos de ese tipo de entorno sonoro de la selva valdiviana. Que por cierto, los trabajos que están aquí reunidos, ¿de qué año son? Eso es del 2025. O sea, ya mismo, de Sí, recientísimo. el año pasado, en octubre, creo que se editó se publicó el disco. Pues vamos allá. Pues después de escuchar estas dos obras, Felipe, y antes de pasar a la última pieza ya tuya solo que vamos a ofrecer, me gustaría que, para concluir con esta dedicación a vuestro proyecto Sound Labs, que tú lideras en buena medida, preguntarte cuáles son los próximos pasos, en qué estáis trabajando, cuál es digamos, el desarrollo de todo esto que nos estás explicando aquí. Sí, este es un proyecto que ha ido en distintas etapas. Estamos empezando la tercera etapa. Entonces estamos ampliando por un lado los tipos de entornos sonoros, ampliándonos a otro tipo de entornos naturales, no solo en humedales y costas, sino también estamos trabajando en la alta montaña y también en entornos de ríos de esta zona. Este trabajo lo lidera ecólogos que básicamente están interesados en el monitoreo acústico. Entonces las grabaciones grabamos en estéreo en un nivel, en un formato decente, 16 bits, 44 kHz, que es como un mínimo para el arte, digamos, trabajar el sonido. Y a nosotros nos interesa, claro, ver más el tema creativo, pero a ellos les interesa más básicamente tomar estos registros, que son un gran volumen, y aplicar técnicas de inteligencia artificial para irlo analizando. Y analizan los niveles de biodiversidad, los distintos entornos. Entonces una línea que tiene que ver con eso. Y también trabajamos el tema del audio inmersivo. Entonces trabajamos con formato Ambisonics, haciendo registros paralelos, pero también en formato de audio 3D. Así que tenemos estas distintas líneas. Hay una línea también de educación del proyecto. Así que hay varias personas involucradas, todo utilizando como el eje las grabaciones de paisaje sonoro. Eso es como el foco, con una línea creativa, una línea más científica y una línea más educacional. Sí, y de todas maneras también añado que al publicar esto también aparece, por supuesto, el enlace con Sound Labs y todos aquellas
que quieran profundizar en esto pueden entrar directamente y ver la página y ver todos los aspectos que ahí estáis planteando y desarrollando. Y ya para concluir, vamos a una obra tuya que sinceramente no sé si tiene mucho o poco que ver con lo que hemos estado viendo, diciendo y escuchando hasta ahora. Es Ruido Blando, que es un trabajo de 2014. Pues vamos a tu presentación y con eso nos despedimos. Claro, fue la primera obra que yo hice cuando retorné a Chile, después de haber trabajado en el Reino Unido con Chris Watson, este señor que es el que hace los registros, hacía para David Attenborough estos documentales fantásticos que tiene la BBC de naturaleza. Y él es un artista bastante, bueno, ahora con bastante renombre en el área, digamos, del paisaje sonoro, muy purista, con el sello Touch. Entonces Chris, bueno, fue a la universidad donde yo trabajaba, hizo varios talleres y yo me quedé una vez con algo que él dijo que él tenía que grabar, le pedían, por ejemplo, grabaciones de playa, de costa. Ajá. Y él decía que para representar el mar era bastante complejo porque si uno se mueve por la playa, los sonidos cambian mucho. Entonces yo me quedé con esa idea y se me ocurrió esta idea de poder registrar en distintos entornos de la costa y hacer una instalación que en el fondo jugara con las variaciones del sonido en la misma playa. Entonces en una playa bastante larga hice registros desde adentro del mar hasta el final de la playa muy atrás, como 250 metros. Y lo que hace la instalación es que básicamente va variando estos entornos desde adentro del mar hasta esta lejanía y vuelve. Eso también con un elemento, digamos, inmersivo. Entonces se genera una sensación de algo muy distante, como un dron difuso, hasta algo muy inmersivo y detallado con una riqueza así tímbrica muy, muy amplia. Esa es un poco la idea. Pues vamos a ello y muchas gracias, Felipe. Gracias a ti, José.